¿Qué sucede cuando el universo susurra algo para lo que aún no estamos preparados? En la historia de la física, existen momentos que parecen doblar la realidad misma, como si el cosmos nos diera una pista demasiado grande para comprenderla de inmediato. Cada tanto, una simple observación puede derrumbar las certezas que la humanidad tardó siglos en construir. Hoy, estamos justo en el borde de uno de esos momentos. En julio, un punto de luz apareció en medio del silencio del espacio. Al principio parecía insignificante, una chispa más en el vasto océano oscuro, pero ese resplandor discreto y solitario comenzó a cambiar, revelando una naturaleza que desafía todo lo que creíamos entender sobre el orden del cosmos. Lo que parecía un simple visitante se ha convertido en un misterio que pone a la NASA en alerta. Ese visitante es 3i, Atlas, el tercer objeto interestelar que ha cruzado la frontera de nuestro sistema solar. Sin embargo, su comportamiento está lejos de lo que cualquier astrónomo esperaría. No se comporta como un cometa, ni como un asteroide, ni siquiera como un cuerpo rocoso ordinario. Es como si este viajero hubiera sido diseñado con un propósito que escapa a nuestras leyes conocidas. Imagina un objeto que corta el espacio a 152,000 millas por hora. Esa velocidad supera casi por 5 veces la de cualquier fragmento espacial habitual. Los asteroides comunes apenas alcanzan entre 20,000 y 30,000 millas por hora, pero 3i, Atlas, se mueve en otra liga. Cuando los astrónomos calcularon su trayectoria, algo los dejó sin aliento. Este cuerpo no proviene del cinturón de asteroides, ni del lejano cinturón de Kuiper, ni de la enigmática nube de Oort. Surgió del vacío puro entre las estrellas, una región donde el tiempo y la distancia se disuelven. Es posible que haya viajado miles o incluso millones de años antes de llegar silenciosamente a nuestro vecindario cósmico. El comportamiento de 3i, Atlas revive un debate que muchos creyeron cerrado. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, fue quien encendió la chispa años atrás al estudiar Oumuamua, el primer visitante interestelar conocido. Loeb, célebre por su pensamiento audaz, propuso que las características inusuales de Oumuamua, su forma delgada, su aceleración sin cola visible y su velocidad anómala, podrían ser mejor explicadas como una firma tecnológica, una huella de una civilización avanzada. Su hipótesis no hablaba de ciencia ficción, sino de una arqueología cósmica. Según Loeb, Oumuamua podría haber sido una especie de vela ligera, una nave extremadamente delgada, impulsada por la radiación de las estrellas. Muchos científicos dudaron, pero 3i, Atlas, parece reabrir esa conversación con más fuerza. Algunos investigadores aseguran que su brillo metálico y estructura hueca no encajan con ningún patrón natural conocido. Si esto se confirma, estaríamos ante el primer artefacto tangible de otra inteligencia en el universo. La idea de Loeb buscar no solo señales de radio, sino objetos físicos como reliquias cósmicas, está cobrando nueva relevancia. 3i, Atlas, podría ser el hallazgo más fascinante de esa arqueología galáctica que él defiende, rastrear los vestigios materiales de civilizaciones perdidas. Su principio es claro: las pruebas extraordinarias merecen explicaciones igualmente extraordinarias. Y quizás esta vez el universo no nos está pidiendo creer, sino observar con una mente abierta lo imposible. Al principio, la comunidad científica observó con cautela. Después de todo, no era la primera vez que recibíamos visitantes de las estrellas. En 2017 llegó 1i, Oumuamua, y 2 años más tarde 2i, Borisov, atravesó nuestro sistema solar dejando a los astrónomos perplejos. Aquellos encuentros fueron raros, fugaces, como guiños del universo. Así que cuando apareció 3i, ATLs, muchos pensaron que solo era otro fragmento errante, desprendido de un sistema planetario distante.
Los telescopios siguieron su recorrido con precisión milimétrica, calculando trayectorias, midiendo su luz, esperando una pista. Durante meses, Atlas permaneció silencioso, flotando como un espectro que cruzaba lentamente el corazón del sistema solar. Entonces, algo cambió. Sin previo aviso, los radiotelescopios del planeta registraron una anomalía. Los instrumentos, distribuidos desde Hawái hasta Chile, detectaron una ráfaga de energía tan definida que los científicos pensaron en un error. Pero no lo era. La señal era intencionada, enfocada, con una estructura tan precisa que logró sincronizar su eco entre estaciones opuestas del globo. El cosmos, después de miles de millones de años de silencio, parecía haber pronunciado una frase. Nadie podía asegurar su origen. Una distorsión atmosférica, una llamarada solar mal interpretada o algo mucho más profundo, un mensaje de una inteligencia que aún no comprendemos. Nadie lo sabe. Pero lo inquietante es que Atlas fue el punto exacto de esa transmisión. Si ocurrió una vez, ¿quién puede garantizar que no volverá a suceder? Si el misterio terminara ahí, bastaría para mantener ocupados a los científicos durante generaciones. Pero 3 Atlas se niega a obedecer las leyes conocidas. Cada observación añade una nueva rareza, un nuevo desafío a la lógica. Es como si el objeto jugara con nuestras certezas, revelando su secreto por capas, obligando a la ciencia a mirar más allá de sus propios límites. En la investigación de cuerpos celestes, los astrónomos suelen medir su tamaño observando cómo reflejan la luz del Sol. Las rocas cósmicas naturales tienen superficies rugosas, erosionadas por el tiempo, que dispersan la luz de manera irregular, creando reflejos débiles y difusos. Sin embargo, Atlas brilla con una intensidad desconcertante. Su superficie refleja la luz con una uniformidad que recuerda a los metales pulidos, no a la piedra. Cuando el telescopio espacial James Webb dirigió su mirada hacia él, los datos revelaron que los fotones rebotaban de su superficie con una precisión casi perfecta, como si ésta hubiera sido fabricada. Su textura parece tan lisa y coherente que muchos científicos la describen como demasiado ordenada para ser natural. Aún más sorprendente es su movimiento. Los cuerpos naturales suelen rotar de forma errática, tambaleándose en el vacío, pero Atlas gira con exactitud matemática. Su rotación mantiene un ritmo constante, alineado con puntos específicos en el cielo, como si respondiera a un plan preestablecido. Su brillo no fluctúa, su orientación no varía. Es un comportamiento que se asemeja más a un mecanismo diseñado que a una roca solitaria viajando por el espacio. Cada giro parece deliberado, cada destello una firma, como si una mente invisible hubiera programado su danza antes de enviarlo a recorrer el universo. Cuando los sensores infrarrojos del telescopio Webb enfocaron su mirada sobre 3I, Atlas, los investigadores esperaban observar un patrón térmico común. Zonas cálidas y frías alternando mientras el objeto giraba entre la luz solar y la sombra. Pero lo que encontraron desafió toda predicción. Un lado del objeto mantenía una temperatura alta constante, mientras el otro permanecía frío. ¿Cómo es posible? Solo existen 2 explicaciones, o 3 Atlas genera calor desde su interior, algo que ningún cometa natural ha demostrado jamás, o posee algún tipo de sistema de regulación térmica, similar a un radiador diseñado para equilibrar su temperatura. Esa idea llevó a muchos científicos a pensar que lo que observaban no era simplemente una roca, sino quizás algo con ingeniería incorporada. El análisis espectral aumentó aún más el desconcierto. En lugar del vapor de agua que normalmente se desprende de los cometas, Atlas liberaba enormes cantidades de dióxido de carbono, 10 veces más de lo esperado. Pero el verdadero asombro vino de los metales. El objeto mostraba una fuerte presencia de níquel, mientras que el hierro, que suele dominar en cuerpos de este tipo, prácticamente no existía. Era un patrón inverso al de cualquier modelo conocido.
Además, las moléculas basadas en carbono que emanaban de Atlas no eran simples ni primitivas. Eran complejas, organizadas, con estructuras que recordaban a sistemas vivos o materiales fabricados deliberadamente. Para los astrofísicos, fue como observar algo que no solo era, sino que funcionaba con un propósito. Las mediciones de densidad revelaron una anomalía aún más intrigante. 3i. Atlas no es un bloque sólido. Su interior presenta vacíos, espacios huecos y lo que parecen ser capas internas. En la naturaleza, los cuerpos celestes se forman cuando el polvo y las rocas se comprimen bajo la gravedad, creando estructuras compactas. Las cavidades internas no tienen lugar en ese proceso. Sin embargo, Atlas resuena como una caja hueca, como si su diseño fuera intencional. Esa estructura interna sugiere un tipo de ensamblaje que difícilmente podría surgir por accidente, un patrón que se asemeja más a un objeto manufacturado que a uno nacido del caos cósmico. Pero lo más desconcertante de todo es su comportamiento orbital. 3i. Atlas no cambia su trayectoria mediante explosiones o colisiones, sino con pequeñas correcciones casi imperceptibles. Son impulsos mínimos, ajustes sutiles en su movimiento que no pueden ser explicados por la expulsión de gases ni por la presión solar. No se observa ningún rastro de emisión, ninguna estela visible. Sin embargo, los instrumentos más precisos de la Tierra confirman que esos cambios son reales. Y hay algo aún más extraño. Esas alteraciones ocurren justo cuando nuestras estaciones de observación tienen las mejores condiciones para verlo, como si el objeto supiera cuándo lo estamos mirando. Es un detalle que incomoda incluso a los científicos más escépticos. Para intentar entender el origen de algo así, vale la pena acudir al marco propuesto por el físico teórico Michio Kaku, basado en la famosa escala de Kardashev. Esta escala clasifica las civilizaciones según su capacidad para aprovechar la energía del cosmos. Si 3i, Atlas, realmente demuestra un control tan avanzado sobre el calor, el movimiento y la energía, podría ser una creación de una civilización tipo 2 o incluso una tipo 3 incipiente. Una civilización capaz de manipular la energía de estrellas enteras tendría la tecnología suficiente para enviar sondas exploratorias por la galaxia como quien lanza una botella al mar. Según la visión de Kaku, una nave así no sería una simple cápsula metálica, sino una entidad autosuficiente, impulsada por inteligencia artificial, capaz de navegar, aprender y comunicarse durante miles de años. Bajo esta perspectiva, 3i, Atlas no sería solo un objeto interestelar, sino una prueba silenciosa de un conocimiento que supera nuestra comprensión actual. En circunstancias normales, un hallazgo de esta magnitud habría encendido una avalancha de actividad científica. Habríamos visto artículos publicados, conferencias repletas de expertos, bases de datos abiertas y un entusiasmo global compartido. Pero esta vez ocurrió algo inesperado. Lo que siguió fue silencio. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, conocido por su transparencia, cerró repentinamente el acceso a la información. Los calendarios de observación desaparecieron de los portales públicos y las solicitudes de datos comenzaron a ser rechazadas o devueltas con fragmentos tachados hasta el punto de ser ilegibles. A los pocos días, la Agencia Espacial Europea imitó la misma conducta, como si una orden silenciosa se hubiera extendido por todo el planeta. Cuando algunos investigadores apelaron a la Ley de Libertad de Información, lo que recibieron fueron documentos prácticamente vacíos, páginas en blanco, marcadas con frases vagas que mencionaban preocupaciones de seguridad nacional. Seguridad nacional relacionada con un cometa. La coincidencia fue imposible de ignorar. Ese bloqueo informativo ocurrió justo cuando el telescopio Webb comenzó a detectar señales inquietantes. El momento en que el análisis espectral sugirió algo artificial, algo que no parecía natural, todo se cerró como si se hubiese bajado un telón invisible. Y en ese silencio se alzaron dos posibilidades que desafían toda lógica. La primera es la más perturbadora.
Las agencias espaciales pueden haber descubierto algo tan trascendental que consideraron que la humanidad no está psicológicamente preparada para conocerlo. Un hallazgo capaz de redefinir nuestra posición en el universo. Una revelación que podría sacudir los cimientos culturales y religiosos de nuestra civilización. La segunda opción es igual de inquietante. Los científicos están mirando datos que ni siquiera ellos comprenden. Fenómenos tan extraños que provocan desconcierto, miedo y parálisis. No es el silencio del secreto, sino el silencio del asombro, de no saber qué hacer con una verdad que parece haber llegado demasiado pronto. En ese punto, el universo deja de ser un escenario para convertirse en un espejo, y lo que reflejamos quizás aún no estamos listos para aceptarlo. Esto nos lleva a un escenario histórico que desafía toda lógica. Durante generaciones enteras, no habíamos detectado absolutamente nada proveniente del espacio interestelar. Era como si el universo nos observara en silencio. Pero de pronto, algo cambió. 2017, aparece Oumuamua, un visitante alargado que aceleró de manera inexplicable, como si alguien lo hubiera impulsado. 2019, le sigue Borisov, aparentemente más normal, pero desplazándose a una velocidad que deja en ridículo a los cometas conocidos. 2025, surge 3C Atlas, combinando lo más desconcertante de ambos casos y sumando misterios completamente nuevos. 3 objetos interestelares en menos de una década, después de miles de millones de años de silencio absoluto. La probabilidad estadística de que eso ocurra por azar es casi imposible, a menos que no sea una coincidencia. Y es ahí donde nace una hipótesis que, aunque muchos no se atreven a decir en voz alta, circula discretamente entre ciertos investigadores. Lo que estamos viendo no son fragmentos accidentales, sino parte de una misión planificada, una vigilancia cósmica cuidadosamente ejecutada. Imagina una civilización avanzada que observa el lento despertar de la humanidad, una especie que nota que por primera vez nuestros ojos tecnológicos pueden distinguir las sombras que antes pasaban inadvertidas. ¿Qué mejor momento para iniciar un contacto gradual? En lugar de un mensaje directo, enviaría objetos diseñados para despertar preguntas, cada uno con una anomalía nueva, un detalle imposible, como piezas de un rompecabezas que nos obliga a mirar más allá. No sería un acto de intimidación, sino una lección cuidadosamente preparada, una forma de medir nuestra curiosidad, nuestra capacidad para razonar y adaptarnos. Tal vez no están examinando nuestros telescopios, sino nuestra reacción ante lo desconocido. Tal vez todo este tiempo el examen ha sido emocional, no tecnológico, una evaluación silenciosa de si la humanidad está lista para entender que nunca ha estado sola. Nos encontramos en el umbral de 2 futuros completamente distintos. En uno de ellos, 3I, Atlas, resulta ser el cometa natural más extraño jamás observado, obligándonos a reescribir todo lo que creíamos saber sobre los objetos interestelares. Solo esa posibilidad ya representa una revolución científica que cambiaría el rumbo de la astronomía moderna. Pero existe otra posibilidad, mucho más inquietante. Si incluso una pequeña fracción de sus anomalías resiste el escrutinio científico, si sus ajustes orbitales son intencionales, su estructura hueca es real y su emisión de radio es deliberada, podríamos estar presenciando el primer contacto confirmado con una inteligencia no terrestre. Este concepto lleva la idea de una sonda de exploración a un nivel mucho más profundo. Hablamos de la teoría de las sondas von Neumann, propuestas por el matemático John von Neumann, naves capaces de autorreplicarse. Si interpretamos la composición química de 3I, Atlas, su inusual abundancia de níquel y sus moléculas de carbono complejas, no como desechos cósmicos, sino como los materiales esenciales para una maquinaria de replicación, entonces el interior hueco
y por capas del objeto, podría no ser un refugio, sino una fábrica cósmica en movimiento. Si una civilización avanzada lanzara solo una sonda de este tipo, toda la galaxia podría llenarse de ellas en menos de 500.000 de años. El hecho de que hayamos visto 3 objetos interestelares en una sola década puede no ser casualidad. Podría ser evidencia de que la vanguardia de un enjambre de sondas von Neumann finalmente ha llegado a nuestro sistema solar. No estaríamos siendo simplemente visitados, sino observados, mapeados y registrados por un sistema de exploración que se propaga a sí mismo. Durante toda la historia de la humanidad, hemos vivido con la convicción de estar solos. Pero ¿y si ese supuesto siempre fue falso? ¿Y si no somos los observadores, sino los observados? 3C. Atlas podría funcionar como un espejo cósmico, reflejando nuestra imagen como una especie bajo examen, analizada desde las sombras de las estrellas. A medida que 3D, Atlas, avanza hacia las regiones más profundas del sistema solar, nuestra responsabilidad se vuelve clara. Debemos mantener la observación constante y exigir total transparencia de las instituciones que controlan los datos. La ciencia requiere valor intelectual, la capacidad de enfrentar lo desconocido sin rendirse ante el miedo. Quizás las agencias no mencionan seguridad nacional para evitar el pánico, sino para ocultar algo más alarmante: la posibilidad de que estemos frente a un tipo de descubrimiento que podría redefinir lo que significa ser humano. El llamado Gran Filtro, parte del famoso paradoja de Fermi, sugiere que existe un punto invisible que impide que las civilizaciones alcancen la expansión interestelar. Y si 3C Atlas no es una sonda de exploración, sino un berserker, en la ciencia ficción este término describe naves automáticas diseñadas con una misión aterradora: detectar y eliminar cualquier forma de vida emergente antes de que se convierta en una amenaza. Si ese fuera el caso, el silencio de los gobiernos no sería paternalista, sino estratégico. No estarían ocultando un descubrimiento, sino una vulnerabilidad. Hasta ahora toda la atención se ha centrado en 3C, Atlas, como si fuera un único objeto. Pero ¿y si no está solo? Aquella misteriosa señal de radio podría no haber sido enviada a la Tierra, sino a otros dispositivos que ya se encuentran aquí, dormidos, ocultos, en el cinturón de asteroides, entre los troyanos de Júpiter o en los confines helados de la nube de Oort. Imagina una red de sondas enterradas durante millones de años, esperando una sola orden. 3C, Atlas podría ser su mensajero, el detonador que despierte un sistema entero. Eso explicaría el súbito aumento de vigilancia gubernamental. No están siguiendo un solo objeto, sino intentando localizar todos los demás. El misterio ya no es un visitante solitario, sino una infraestructura invisible que acaba de activarse. Sea cual sea su verdadera naturaleza, este objeto ha logrado algo extraordinario. Ha expandido nuestra conciencia colectiva. Nos recuerda que el universo no cabe en una fórmula ni en un modelo cerrado. Está vivo, dinámico, profundamente misterioso. Y tal vez nos está hablando. Solo nos queda la pregunta más importante: ¿tendremos la sabiduría y el coraje suficientes para escuchar? Suscríbete y acompáñanos en los próximos episodios para seguir desentrañando los secretos que 3C Atlas ha dejado a su paso. Lo que descubramos podría cambiarlo todo.